Buenos días a todos. Mira, es un placer hacer esta primera live de Agricultura 4.0. Nosotros veníamos preparando diversas cosas en este sentido, pero por la pandemia hemos tenido que acelerar muchas cosas desde entonces. Hemos perdido el contacto físico, hemos perdido un poco la cuestión de estarnos presente el día a día de las actividades agrícolas. Sin embargo, tenemos que experimentar otras maneras de hacer esta conexión entre nosotros, nuestros clientes, nuestros socios comerciales y muchos proyectos que estaban en un proceso de planeación, de estatus. Nosotros hemos estado acelerando estos proyectos para que nosotros pudiéramos tener estas sesiones con ustedes. Nosotros más adelante vamos a explicar un poco más. Vamos a tener otras sesiones sobre otros temas interesantes. Y hoy, para arrancar con este grande tema, este tema interesante de transformación digital, tenemos un invitado muy especial, Almir Araújo. Almir es nuestro responsable de Digital Excellence, de la excelencia digital y la excelencia comercial para Latinoamérica. Y Almir, quisiera presentarte en este momento, ¿no? Claro, muchas gracias, Alexandre. Gracias a todos. Bienvenidos a nuestra live. Mucho gusto de estar acá con todos ustedes. Estoy mirando acá, ya tenemos más de 100 personas. Esto es muy bueno y va a ser una charla muy buena para compartir un poquito más acerca de este nuevo mundo que estamos hablando aquí, cada vez más conectado, cada vez más digital. Bueno, yo me llamo Almir, soy responsable por la transformación, por la área de transformación digital en BAF, América del Sur y América Latina. Y bueno, yo hoy estoy representando un gran equipo que tenemos, ¿no? No solamente en Brasil, pero también acá en América Central con Iván y todas las personas del equipo de digitalización. Bueno, en transformación digital, esta área es responsable por trabajar con las herramientas digitales, pero más que herramientas, es ya para trabajar y mirar los nuevos modelos de negocio o las nuevas formas de crear que este mundo va ahora a solicitar, cada vez más con datos conectados y así por delante, que vamos a hablar mucho en nuestra presentación. Bueno, yo estoy en BAF hace 8 años y trabajando muy cerca, ¿no, Alexandre? De toda Sí. organización para hacer la transformación de nuestro negocio, nuevamente, para sermos cada vez más digitales. Bien. Usted comentó que hay más de 100 personas, ¿no? Entonces, quisiera en este momento agradecer de verdad a todos que están nos viendo acá. También quisiera poner un desafío para todos ustedes que nos hagan preguntas. O sea, nosotros vamos a tener algunas interrupciones, algunos breaks durante la presentación para las preguntas. Quisiéramos escuchar la percepción de ustedes, los comentarios, las dudas. Entonces, por favor, hagamos esto de manera bastante activa. Esta revolución digital que Almir comentó es una revolución que está sucediendo. Es como una ola que viene, una ola, un tsunami que va a pasar por nosotros. Estar preparado, conocer muy bien cuáles son las oportunidades y los grandes desafíos que tenemos es clave para el sector agrícola, no solo de México, Centroamérica y Caribe, pero también de todo el globo. Tenemos muchos desafíos, desafíos de poner en la mesa de las personas alimentos para más de 9.000 millones de personas en algunos años. Y estos desafíos no solamente se hace sembrando más. Estes desafios se hace com muita tecnologia, com muita inovação, replanteando as coisas que hacemos. Então, aqui neste momento quisiera invitar um vídeo de uma pessoa que quisiera dar um mensagem especial, nosso presidente para BASF em México, Centroamérica e el Caribe, o senhor Klaus Wunschmann. Almir, se pudieras poner o vídeo, por favor.
Un ratito. No se escucha las palabras. Buenos días, mi nombre es Klaus Wünschmann y soy el responsable de BASF en México, Centroamérica y Caribe. Quiero decirles que esta es la primera sesión live, Agricultura 4.0, y estamos muy contentos de poderlo presentar con ustedes. Les cuento también que la digitalización es uno de los pilares primordiales dentro de nuestra estrategia corporativa a nivel mundial. Además, quiero decirles la agricultura, como ha sido definida de forma esencial dentro de esta crisis del coronavirus. Quiero agradecerles profundamente todo el trabajo que hacen y extenderles nuestro apoyo y nuestro compromiso para que juntos podamos sacar adelante esta situación. Les mando un abrazo y disfruten del curso. Gracias. BASF, we create chemistry. Ok, Albir. Entonces, yo creo, desafío ahora puesto, ¿cómo superamos esta crisis a través de la agricultura 4.0? Contigo. Perfecto. Mira, Latorre, usted habló en la introducción, ¿no?, acerca de esta revolución tecnológica que estamos viviendo. Y yo tengo certeza, mira, tenemos 170 participantes. Esto es la muestra del poder de esta nueva forma de consumir contenidos, de consumir tecnología. Yo tengo certeza que muchos de ustedes hoy ya utilizan en su día a día soluciones digitales para solucionar los desafíos, los retos que tenemos comúnmente, ¿no? Por ejemplo, cómo tomar un taxi, cómo pedir comida y así por delante. Toda esa transformación que está pasando en el mundo, no es algo que sucede solamente por hoy, este año 2020. No, esto ya está pasando hasta muchos años para acá. Pero o que está pasando ahora es que esta transformación está cada vez más rápida. O sea, si mirarmos, vamos a recordar acá. Ahora, quien tiene buena memoria, vamos a ver, o quien es más joven, ¿no? No tan viejo como yo acá, pero vamos a ver. Por ejemplo, há 12 anos atrás, qual eram os dispositivos móveis que tínhamos no mercado ou para uso personal? Não sei se recordam, pero o iPhone foi lançado 12 anos atrás. Miren a quantidade de coisas que em 12 anos foram lançados e ponidos no mercado para consumo e para utilização das pessoas, das empresas, não? A quantidade de ferramentas, a quantidade de dispositivos, a melhoria da infraestrutura, a melhoria da comunicação, cada vez mais pessoas conectadas, compartilhando conhecimento, compartilhando conteúdo e assim por diante. Ou seja, o mundo está cambiando muito rápido. Esto está agora exponencial. Não é solamente algo que queda muitos anos, pero meses, não? E tudo isso porque ustedes são também impactados. Mira, nós somos impactados como consumidores porque queremos cada vez mais consumir produtos e serviços utilizando a experiência que a digitalização vai prover a nós. Nós também somos impactados como profissionais, porque necessitamos conhecer as novas técnicas, as novas tecnologias, o novo formato de fazer gestão para poder atender e dar melhor suporte a nossos clientes, não? E somos impactados também, como disse, em nosso dia a dia, com nossa família, assim por diante. Ou seja, a transformação digital não é solamente para uma pessoa ou uma área, é algo que impacta a todos nós outros acá. E necessitamos conhecer cada vez mais para fazer bom proveito de isto em nosso dia a dia, seja como profissionais ou seja em nossa vida personal. E esta transformação também está passando na agricultura, não? Cada vez mais vamos a ter em agricultura decisões tomadas com base em dados. A tecnologia não é
no va a cambiar personas, no es esto, pero la tecnología va a ser y ya está siendo el principal soporte a los productores, a los agricultores para ayudar en la tomada de decisión del campo. Después vamos a hablar un poquito de esto, acerca de cómo utilizar mejor estas tecnologías, pero lo que es importante ahora es que la próxima revolución en agricultura, que llamamos la próxima revolución verde, es acerca de la transformación digital en el campo, donde vamos a tener herramientas, datos y también sensores para ayudarnos a tomar una mejor decisión en el campo. Para contextualizar un poquito más a todos ustedes, ¿será que realmente estamos viviendo en una revolución, en una transformación digital? Miren, el principal formato para entendermos qué está pasando ahora es compararmos todas las revoluciones que tuvimos de la industria hasta ahora. Y ahí ustedes van a mirar que estas revoluciones tuvieron marcos, tuvieron puntos importantes que clasificaron a una revolución. Por ejemplo, vamos acá y ustedes van a entender mejor. Cuando hablamos de la primera revolución industrial, la revolución 1.0, ¿qué pasó ahí en este tiempo? Fue la época donde cambiamos, paramos de utilizar los animales y pasamos a utilizar vapor y agua para nos ayudar en producir productos en las fábricas. O sea, paramos de utilizar el proceso manual de animales y pasamos a utilizar la tecnología que teníamos, ¿no? Vapor y agua para empezar a producir más productos manufacturados. Después, migramos para la revolución 2.0. ¿Qué pasó en la revolución 2.0? La utilización de la energía eléctrica. Fue un marco. Bueno, ya tenemos la energía eléctrica, ahora no precisamos más de vapor y agua para fabricar nuevos productos. Podemos ahora utilizar la energía eléctrica y producir cada vez más. Revolución 2.0. Almir, una pregunta, disculpa, me desconectó un poco aquí. Estos son los riesgos, ¿no? de estar haciendo por la primera vez. La transformación de que utilizábamos, digamos, la fuerza animal y pasamos a utilizar máquinas movidas a vapor y agua para hacer esta primera revolución. ¿Es esto correcto? Perfecto. Ok. Perfecto. Y ahí después el próximo marco, la 2.0, cuando tenemos ya la energía eléctrica. ¡Wow! Muy bueno. Y ahí vamos para la revolución 3.0 en el siglo XX, donde empezamos a utilizar las máquinas, los maquinarios para hacer esta producción en masa, ¿no? Con el uso de algunos robots, brazos mecánicos y todo más, para producir muchos productos que conocemos hoy. O sea, la revolución 3.0 fue para la automatización de la producción con algunas máquinas y también ya el uso de softwares de IT para ayudar a programar estas máquinas para decir, ok, esto ustedes necesitan hacer de forma automática. Eso fue el grande marco de la revolución 3.0. O sea, aún no estamos hablando de digital, estamos hablando de 3.0, robots haciendo procesos repetitivos, ¿no? Que no aprendían. Básicamente esto, la transformación 3.0. Así es. Y ahí Okay. vamos para 4.0, que significa la digitalización. O sea, el uso de hay muchas tecnologías, pero tres fundamentales tecnologías que están cambiando cómo producimos nuevos productos y servicios en la industria. Esto llamamos de industria 4.0. Cuando mirar en cosas como industria 4.0, agricultura 4.0, cualquier área 4.0, significa que está utilizando este concepto, donde vamos a utilizar cada vez más datos
que son capturados directamente de los consumidores para dentro de las fábricas o dentro de la lavoura y todo más, la finca y todo más, producir de forma inteligente nuevos productos con las máquinas, utilizando la inteligencia artificial para tomar decisiones. O sea, estoy en una fábrica hoy, yo voy a recibir un dato directamente de mi consumidor, eso ya va automáticamente para un maquinario que mira qué es esto que está llegando, qué tipo de dato, y toma la decisión por producir. Un ejemplo básico, ¿no? Si todo el mundo empieza a comprar coches de color verde, por ejemplo, este dato pasa a llegar en las fábricas, miren, el poder de los datos, ¿no? Y así la fábrica entiende que la cor verde es una tendencia, pasa a producir más piezas o más coches con esta cor automáticamente. La máquina entiende el dato y toma la decisión, voy a producir más de este color. Y así va a quedar más automático y más inteligente con base en la toma de los datos. Estas son las tres tecnologías principales que creo que estamos llamando de Industria 4.0. A primera, que llamamos de Big Data. Entonces, para que todos sepan, Big Data es un concepto básicamente que hablamos o siguiente. Con esta gran cantidad de datos, necesitamos almacenar para empezar a ayudarnos a soportar algunas decisiones. Como este ejemplo que yo di ahora de un coche o, por ejemplo, de un maquinario agrícola. Imagine a cantidad de datos que hay en un maquinario agrícola o en un sensor para medir lluvia y así por delante. Este dato necesita ser almacenado en algún local para empezar a ser trabajado en la toma de decisión. Este es el Big Data, un gran repositorio de datos. Después tenemos lo que llamamos de la Internet de las Cosas, el IoT, que es básicamente, mira, un reloj sin Internet es solamente un reloj, ¿no? Ahora, cuando ponemos Internet, ahí sí es la Internet de las Cosas, porque este reloj va a empezar a interagir y me va a ayudar a tener, yo no sé, más salud, me va a ayudar a caminar más, así por delante. Ahora imaginen un maquinario agrícola o un sensor, esto sin internet o sin Bluetooth y todo más, es solamente una cosa. A partir del momento que empezamos a poner conectividad, ahí tenemos lo que llamamos de la Internet de las Cosas. ¿Por qué esto es importante? Porque todo y cualquier interacción que aquel objeto, aquella cosa va a hacer, va a estar conectado y va a enviar la información de lo que está pasando para las personas. Y por fin, tenemos la inteligencia artificial, que es la inteligencia que evalúa y trabaja con todos estos datos que están siendo generados para soportar la tomada de decisión. Esto llamamos de Industria 4.0, donde tenemos datos siendo generados por sensores en las cosas, la Internet de las Cosas, y una inteligencia artificial trabajando con eso para tomar decisiones importantes que soportan a nosotros. Bueno, en la agricultura está pasando lo mismo. Entonces, como hablé, la agricultura 4.0, así como la industria 4.0, está pasando ahorita, donde tenemos sensores en los maquinarios, en los drones, en visión por satélite, así por delante. Tenemos una cantidad de datos increíble con lecturas de áreas de una hacienda, de una finca, así por delante. Y tenemos ya softwares de inteligencia artificial para nos ayudar a tomar decisiones en el campo. Ya está pasando ahorita. Esto llamamos de agricultura 4.0. O sea, yo soy un productor, un agricultor. La tecnología va a ayudarme cada vez más a dar soporte a decisiones importantes acerca, por ejemplo, cuando va a tener lluvia, qué tipo de enfermedad podemos tener en este local, con este tipo de clima y todo más, qué tipo de manejo yo voy a hacer con este tipo de suelo que tengo y así por delante. Estos sensores, estos maquinarios, la visión de satélite y todo más, va a traer la posibilidad, y ya está trayendo la posibilidad de hacer esta análisis y entregar una toma de decisión. Hablando, mira, acá con estos datos indican
que el suelo tiene esta condición. Para esto es necesario tomar esta acción A, B o C. Es así que funciona la agricultura 4.0. Cada vez más conectados, cada vez más interagiendo con herramientas para ayudarnos a tomar decisiones importantes, ¿no? Bueno, ¿qué esto impacta a los consumidores? A nosotros y también los consumidores de nuestras empresas. Impacta porque todo eso que hablé ahora crea algo que llamamos de nueva economía, que es básicamente una economía donde ustedes ya están inseridos y ustedes están consumiendo productos y servicios a través de soluciones digitales, ¿no? Por ejemplo, como Airbnb, Uber, Spotify y todo más. O sea, si yo hoy estoy tomando, utilizando Uber, si hoy yo estoy utilizando algún servicio digital donde yo compro productos y servicios a través de la internet, estoy consumindo y tengo esto en mi día a día para dar feedbacks, para utilizar, para consumir y todo más, ya estamos haciendo parte de la nueva economía. Una economía que no es más solamente con base en productos, pero con base en servicios. Así es lo que llamamos de la nueva economía, que está siendo creado. ¿Sí? Y Almir, supongo que esta nueva economía también habla mucho de, veo aquí en la diapositiva, de la colaboración, ¿no? O sea, yo no ocupo dominar todos los medios de producción para ser eficiente. Yo tengo capacidad hoy en esta nueva economía de utilizar activos de otros, de terceros, por decir así, para cumplir con una determinada labor. Es un poco de esto que es tan interesante esta nueva economía donde la colaboración da lugar a lo que era la competencia, ¿no? Así es, la colaboración es fundamental y ahora no se trata de un individuo, ¿no? Se trata de un ecosistema con muchas personas e empresas creando. Y el principal acá es que el consumidor tiene la voz. Ustedes hoy, nosotros compramos productos y servicios no solamente con base en los parámetros que utilizábamos antes, pero ahora escuchamos a las otras personas en las redes sociales, escuchamos las evaluaciones que hay por otras personas que ya utilizaron ese servicio y así por delante. Esto ayuda a las empresas a adaptar cada vez más sus productos y servicios y personalizar para los consumidores de forma colaborativa. Y así vamos creando esta parte de nueva economía. Bueno, que es involucra totalmente la digitalización. ¿Y por qué estamos teniendo esta nueva economía? Porque, como hablamos antes, miren este gráfico, ¿no? Este está hablando acerca de los años que quedaron para crear algunas tecnologías importantes. Por ejemplo, el telescopio, coche, la viaje para la luna y así por delante. Mire ahora cómo es exponencial la curva para creación de nuevas tecnologías o nuevos marcos tecnológicos. O sea, una nueva invención no va a quedar más 10 años para ser creada, va a quedar 1 o 2 meses. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez más infraestructura, personas con conocimiento para esto y también empresas haciendo inversión para desarrollar cada vez más estos marcos tecnológicos. Otro punto interesante es, si mirarmos esta información de Standard & Poor's, que mira la cantidad de empresas listadas en la bolsa americana, podemos mirar que cada año tenemos diferentes empresas siendo listadas en este índice. ¿Qué significa eso? Antes teníamos siempre las mismas compañías de las 500 que están listadas en este índice. Ahora, cada año tenemos cambios y tenemos nuevas compañías haciendo parte de este listado. ¿Qué significa eso? Tenemos cada vez más nuevos emprendedores y nuevas empresas queriendo crear y traer servicios importantes a los consumidores y utilizando este concepto de nueva economía. Bueno, casi terminando la primera parte, lo importante es que en la agricultura esto también está pasando. Hoy tenemos muchas startups en la agricultura. Estos startups llamamos de agtechs o agritechs. Y bueno, son empresas
que están mirando puntos que pueden ayudar hoy a los productores y toda la cadena de la agricultura. Son soluciones que ayudan nuevamente con la parte de agricultura de precisión, de gestión de la hacienda y así por delante. Este primer mapa que vieron es sencillo. Miren ahora cómo estás. Tenemos muchas empresas trabajando en este sector para traer beneficios y servicios digitales a todos nosotros. Bueno, para finalizar esta parte, si mirarmos en un timeline, ¿cómo va a quedar la agricultura en 2030? Ahora estamos siendo un poco aquí adivinos, ¿no? Pero Futuristas. así es, futuristas. Futuristas, ¿no? Pero hoy, miren, estamos acá, miren, estamos acá en la agricultura 4.0, ¿no? Antes tuvimos la 3.0, que fue la inserción del GPS en el maquinario, por ejemplo, y la toma de decisiones con base ya en algunas lecturas de satélites y todo más. La agricultura 4.0 que hablamos ahora es una agricultura personalizada, donde vamos a tener datos que son capturados por sensores, por satélite o por maquinarios, y a través de estos datos nosotros podemos tomar decisión en el campo. ¿Qué tipo de decisión? ¿Cuándo debo aplicar? ¿Cuándo debo poner la semilla? ¿Cuándo debo hacer la cosecha? ¿Si va a tener lluvia o no va? Así por delante. Y hasta 2030 vamos para una agricultura más personalizada, que ahí sí es la utilización de muchos, de la agricultura robótica, podemos hablar así, con muchos maquinarios automáticos haciendo muchos de los trabajos operacionales que tenemos que hacer hoy. Bueno, esta fue la primera parte, ¿no? Y ahora vamos a tener algunas preguntas. Vamos lá. Sí. A ver, antes de pasar a preguntas, yo tengo algunas aquí. Quisiera comentarnos. De la parte derecha de YouTube, tiene ahí una sesión donde las cuestiones, ¿no? O sea, incluso no solamente cuestiones, puede poner dudas, comentarios. Entonces, la invitación es que esta parte derecha utilicemos para poner essas perguntas. Já he recebido algumas acá. Agradecer também, temos casi 300 pessoas em nossa transmissão. É bastante bueno por ser a primeira. Hicimos de maneira um pouco rápida na última semana. Então, agradecer estas 300 pessoas que estão vendo nossa transmissão acá. E temos gente, Almir, de México, de Centroamérica, de Costa Rica, de El Salvador, de Perú y de Ecuador. Entonces, estamos saliendo de nuestras fronteras geográficas para llevar información a más gente. Tengo una pregunta acá, que es una pregunta bastante interesante que mucha gente hace, ¿no? Ok, con toda esta tecnología, con todo digamos, eliminación de tareas que el hombre hoy hace, nuestros empleos están en riesgo. O sea, entonces, uno puede decir, mira, si todo que se hace en agricultura, las máquinas van a reemplazar, hay un riesgo enorme para los empleos en la agricultura, ¿verdad? Bueno, Latorre, esto tiene que ser visto de una forma diferente, ¿no? Porque todo lo que hablamos hasta ahora de los maquinarios, de los drones, de estos datos, que todo esto no va a reemplazar nuestro trabajo creativo y de desarrollo de nuevas cosas. Toda esta tecnología va a ayudarnos mucho con lo que hoy hacemos, que es muy operacional o que dan mucho tiempo para ser hechos. O sea, como una persona, como un profesional o también en mi vida personal, yo tengo que conocer cada vez más esas tecnologías para que me ayuden a ganar más tiempo para otras cosas. Y la tecnología yo puedo utilizar para la parte más operacional, repetitiva o que queda mucho tiempo para ser analizada. Respondiendo, no va a cambiar el trabajo de las personas, va a ayudar a traer más performance y también más tiempo libre para que las personas puedan crear cosas nuevas y tener aún más resultados.
Generación de valor, ¿no? Mira, otra pregunta, ok, entiendo utilizar todos estos equipos, máquinas, pero al final, siendo pragmático, ¿no? ¿Qué beneficios la utilización de estas tecnologías trae a la agricultura? Principalmente com a otimização de los recursos. Estamos falando acá que a partir do momento que essas tecnologias são utilizadas, isto vai atrair a los produtores e também toda a cadena del agro muitos benefícios acerca da otimização. Quando falamos de utilização de todos os recursos que se utilizam em uma siembra, por exemplo, água, também os químicos, também as semillas, também todo o que estamos falando acá, a tecnologia vai possibilitar que podamos utilizar de forma mais eficiente e de forma mais optimizada, não? E assim, claro, há impacto nos recursos que utilizamos. Ou seja, diretamente pragmático, estamos falando acá de mais eficiência, efetividade e também de optimizar todos os recursos que utilizamos mientras una siembra, durante una siembra. Qué bueno, qué bueno. Mira, hay una pregunta acá que habla sobre si nosotros como base estamos desarrollando estas herramientas de plataformas o agtechs, ¿no? Yo creo que en parte usted ya contestó y seguro que la segunda parte tiene datos interesantes sobre qué BASF está haciendo en el desarrollo de estas plataformas. Y otra que terminaste de contestar, de cuáles son los beneficios para las personas en relación a esta tecnología. Yo creo que dijiste bien que es dejar más tiempo, enfocarnos en generación de valor y no en tareas repetitivas. Yo creo que la capacidad de innovación del ser humano es ilimitada. Hacemos estas maravillas y tenemos que utilizar el ser humano para hacer estas maravillas y no para hacer tornillar, apretar tornillos, esas cosas, ¿no? Entonces, un poco de la contestación. Mira, la invitación es ahora, Omir. Yo tengo aquí, sigo viendo las preguntas y ordenando un poco. Quisiera saber, ¿y BASF? ¿Qué BASF está haciendo en este escenario, en todo esto que hemos visto de innovación? Perfecto. Vamos a hablar ahorita acerca de BASF, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una estrategia de digitalización que, bueno, estamos desarrollando hace 5 años ya, con algunas cosas implementadas, pero esto es tan rápido que todo año tenemos novedades. Esa estrategia que están mirando acá, tenemos publicado en nuestro sitio web de BASF Agro, donde digitalización es un pilar fundamental de nuestra estrategia, que estamos mirando mejorar la experiencia de nuestros clientes o de los productores a través de la digitalización, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar cómo utilizamos los productos de protección de cultivo y semillas, para apoyar las decisiones agronómicas y automatizar la producción de cultivos, para también utilizar los datos, como hablamos, para asesorar las decisiones de gestión, y también para crear nuevos modelos de negocio que creen nuevas experiencias con ustedes. O sea, la digitalización para BASF va a ayudar mucho en cómo utilizar BASF en el campo y también para traer las decisiones agronómicas como soporte a los productores para que tomen acciones durante una siembra. Vamos a algunos ejemplos prácticos ahora, ¿no? En nuestra estrategia de digitalización tenemos nuestro principal producto que llamamos de Xarvio, ¿no? The future of farming is Xarvio. Este es nuestro principal producto global que ya tenemos en muchos países y muy cerca también estará en México, que hoy hace exactamente esto, ayuda al productor a tomar decisiones agronómicas con base en datos. Miren algunos ejemplos de cómo funciona esto. Por ejemplo, hay una herramienta, una solución que se llama Xarvio Scouting. Eso es una herramienta que funciona en un dispositivo móvil, donde ustedes van a poder sacar una foto de una maleza, de un insecto o cualquier otra cosa, y la inteligencia artificial, después de 5 segundos, 10 segundos,
ya va a hacer una evaluación y va a hablar a ustedes. Mira, hay 70 o 80% de probabilidad que esta enfermedad sea una enfermedad X. Y así ustedes van a poder utilizar en sus manos una solución tecnológica que va a ayudar a identificar los principales desafíos, nuevamente, malezas, insectos, enfermedades que hay en el campo. Imagine ahora cómo funciona esto, ¿no? Para sacar una fotito y decir que esto es una enfermedad, es necesario tener muchas fotos en una base de datos, miren, en el Big Data, para que podamos afirmar que esto sí es esta doença, es esta enfermedad de que hablamos. Y ahí la inteligencia artificial entrega el resultado. Bueno, esto es el Xarvio Scouting, que muy cerca... Solo un ¿Sí? comentario acá, Almir, que creo que de todas las herramientas que tenemos de Xarvio, esta herramienta prontamente va a estar en México, Centroamérica y el Caribe. O sea, pensando inclusive en el entorno de nosotros, ¿no? Aquí tenemos en la región más de 15 millones de agricultores. O sea, si queremos brindar servicios a nuestros agricultores, tener capacidad y recursos para brindar servicio a 15 millones de agricultores es humanamente imposible. Entonces, lo que hacemos, y esta herramienta creemos que va a apoyar mucho a esta tomada de decisión, porque entrega el poder de verificar a cada agricultor qué tipo de maleza, qué tipo de enfermedad él tiene en su cultivo, saca esta foto y el propia aplicación le da sugerencias de que posiblemente es esta enfermedad y las posibles soluciones para tratar esto es A, B y C, ¿no? Entonces, es una forma también de socializar, de democratizar la información y que todos puedan tener un desempeño satisfactorio en sus cosechas. Perfecto, Ale. Exactamente esto. Esto es el Xarvio Scouting. Muy cerca, muy temprano vamos a tener acá en México y Centroamérica. Voy a mostrar una otra solución ahora de Xarvio, que llamamos de Xarvio Field Manager, para que ustedes ahora miren cómo este concepto que hablamos de revolución tecnológica se aplica directamente en el campo. Entonces, imagine que estamos en una hacienda o en una finca. Y con un drone, nosotros estamos haciendo un mapeo de toda esta área que está con un color diferente que ustedes están mirando. Después, esto ya está en algunos países funcionando, ¿ok? Ya es un caso real. Entonces, vamos en una área con un drone, hacemos el mapeo. Después del primer mapeo, tenemos esta foto que ustedes están mirando. Miren que tenemos en esta foto, acá es el cultivo de soya, tenemos ya algunos colores diferentes, que son colores verdes. ¿Por qué estamos haciendo eso con Field Manager? Estamos trabajando con este mapeo para identificar malezas que son resistentes. Empezando la siembra, necesitamos identificar si aún tenemos algunas malezas en el campo para tratar antes de empezar la etapa de semilla. Entonces, vamos con el drone, hacemos el mapeo en esta época del año y el software empieza a hacer los cálculos donde estas malezas están, en todo el campo que hicimos el mapeo. Están mirando acá en color verde. Después, ¿qué creamos? Creamos este mapa que están mirando, que es un mapa de aplicación. O sea, este mapa con color azul es el mapa donde los maquinarios, muchos maquinarios, logran leer para hacer la aplicación, solamente donde hay este color azul. O sea, si tenemos una hacienda de una área X y tenemos problemas con maleza, ao invés de ir mirando maleza por maleza, podemos utilizar un drone, hacer un mapeo, automáticamente identificar dónde están estas malezas, crear este mapa, poner en el pulverizador y este pulverizador va a hacer la aplicación solamente donde están estas malezas. Todo este proceso queda 48 horas para quedar listo. O sea, del mapeo con el drone hasta la pulverización son 48 horas que se quedan para hacer toda esta operación. Y acá hay un video para que ustedes miren cómo esto funciona, ¿no? Entonces, este pulverizador que está mirando aún no está aplicando,
Ahora que encontró las malezas, empieza a hacer la aplicación, liga la sesión. Y ahora va a parar de hacer la aplicación, porque no hay más área. Entonces, nuevamente, aquel mapa de aplicación fue colocado en este pulverizador con un pendrive, y el pulverizador está utilizando aquellos cuadraditos en azul para saber exactamente dónde es la hora de ligar o no la barra de pulverización para hacer el trabajo. Entonces, la agricultura digital, todo esto son decisiones basadas en datos, ¿no? Que generan ahí optimización y más lucro a los productores y optimización también de muchas cosas para la cadena de agricultura. Bueno, yendo un poquito para el futuro, esos que miraron, aún es necesario poner un pendrive en el pulverizador para tener esta aplicación. Pero muy cerca vamos a tener esta tecnología ya inclusa en la propia barra de pulverización. O sea, en este ejemplo que están mirando acá, es una parcería que tenemos con Bosch, donde tenemos acá una barra de pulverización y de forma automática la propia barra está, a través de cámara, está haciendo una lectura para mirar si hay o no malezas o si es el cultivo que la cámara está leyendo. Si está leyendo una maleza, automáticamente la barra empieza a hacer la aplicación, el mix del producto y también la aplicación. Miren, ahora está haciendo la aplicación. Cuando tiramos la maleza, para la aplicación. Empieza. O sea, acá estamos solamente con el cultivo, no hay aplicación. Cuando ponemos la maleza, empieza a hacer la aplicación. Entonces, imaginen las máquinas utilizando ese sensor de forma automática para escolher la hora o no de hacer la pulverización agrícola, ¿no? Son algunos ejemplos de Xarvio. Bueno, antes de abrir para la próxima rodada de preguntas, hay muchas soluciones en nuestra estrategia que... La Torre, ¿alguna duda acerca de Xarvio o no? Mira, vinieron muchas preguntas, la verdad es que preguntas muy interesantes de Paula Mosquera, Leonardo Molina, Víctor Tapia, ellos hablando sobre la tecnología y los impactos tanto en la persona, en la economía y también en el medio ambiente. Creo que de alguna manera usted ya contestó, pero reforzando acá, la tecnología apoya, digamos, a trabajos más repetitivos, trabajos un poco más operativos, o sea, entonces no tanto a la parte de estrategia, de inteligencia, la parte ambiental, claramente esta demostración tenemos un impacto, pero súper positivo. O sea, la utilización de insumos pasa a ser reducida de manera inteligente, ¿no? Se aplica a produto donde ocupa aplicar el producto. Y ahí tenemos algunas más adelante. Yo estoy aquí haciendo una consolidación y preguntaron exatamente sobre eso, que creo que es la próxima diapositiva, sobre cómo BASF está apoyando todas estas cuestiones de innovación a través de terceros, de emprendedores también. Perfecto. Bueno, en nuestra estrategia de digitalización, nosotros desarrollamos productos dentro de nuestra casa, como miraron Xarvio, ¿no? El Scouting, que es aquel app, o el Field Manager, que hace esta aplicación seleccionada con los datos de los satélites, ¿no? Y los drones. Pero también tenemos una forma de ir mucho más allá de nuestros muros para traer innovación y crear productos y servicios con la digitalización. Para esto, nosotros creamos un programa que llamamos de AgroStart, que fue lanzado en México al final del año pasado, creo. Y con ¿qué es AgroStart? Es un ecosistema donde nosotros invitamos emprendedores a traer sus proyectos para BASF. Entonces, si ustedes conocen emprendedores o si quieren crear nuevos productos para agro, ustedes pueden traer sus proyectos para BASF, que nosotros, en este primer punto, ayudamos a los emprendedores
a criar su solución, a criar su modelo de negocio. Entonces, con esto llamamos startups para co-crear soluciones en BAF y con la digitalización. Ya tenemos más de 500 startups registradas en nuestro programa desde el comienzo y bueno, tenemos mucha participación también. Ahora vamos a tener cada vez más de México una vez que lanzamos el programa. O sea, llamamos startups dentro de AgroStart. También creamos una metodología para desarrollar estos productos internamente en BAF para tener más velocidad. Tenemos un ecosistema, muchas empresas. Si hay alguna empresa interesada en hacer parte del AgroStart, o sea, de co-crear solución con los emprendedores, queden a vontade para hablar con nosotros. Y por fin, el año pasado, la buena noticia, hicimos una inversión en un fondo que llamamos de SP Ventures, es un fondo también regional de $4 millones para investir en startups. O sea, para finalizar esta parte, tenemos un programa que se llama AgroStart, que hace esta colaboración con startups para también crear nuevos productos. ¿Qué tipo de productos? Puede ser varios, por ejemplo, trampas para insectos o maquinario de análisis de suelo, cosas que ayuden en la gestión de la hacienda, de tecnología de aplicación y así por delante. Después voy a poner acá el sitio web donde ustedes pueden utilizar para submeter sus productos. Vamos lá, tiempo para preguntas. Mira, gracias, Almir. Tenemos muchas preguntas. Temo que não vamos poder contestar todas. Leonardo Molina pergunta: o uso de drone em campo, em que atividades ou em que cultivos se ha demonstrado mais eficientes esto? ¿Usted tem alguma? Claro, el uso del drone, estamos mirando que es muy efectivo para dos cosas. Una, para hacer mapeo, o sea, como mostré en el ejemplo de Xarvio, ¿no? Aquellos cuadraditos en azul, la foto fue sacada de un drone. El drone saca la foto de la maleza y después el algoritmo, la inteligencia artificial, trabaja para identificar qué tipo de maleza, especie o qué tipo de acción es necesario hacer. Entonces, drone para hacer el mapeo aéreo de enfermedades y de cosas que están pasando también es bueno. Y la segunda opción es para aplicación. El drone también está ayudando mucho para hacer pulverización, porque el drone logra ir en áreas que muchas veces un maquinario no va, o muchas veces el productor o el técnico también no va. Entonces, el drone logra ir en estas áreas que son especiales, por ejemplo, con montañas o en alguna parte que hay equipamientos eléctricos en la hacienda, así por delante, y hace la aplicación de forma efectiva. Entonces, el drone sirve tanto para hacer el mapeo aéreo, para tener ya una lectura de lo que está pasando en la hacienda, como también para hacer pulverización ahí de químicos en algunas áreas específicas. Perfecto, perfecto. Mira, Julio Lemos pregunta que a pesar de la agricultura se apoyar bastante en la inteligencia artificial, actualmente no hay un modelo que aplique a cualquier cultivo. Y por lo que yo entendí de tu presentación, Mir, la inteligencia artificial hoy aprende sola prácticamente, ¿no? ¿Es esto o tenemos que enseñar para la inteligencia artificial que este cultivo o el siguiente cultivo? ¿Cómo es esta interacción? ¿La inteligencia aprende o no aprende? La inteligencia artificial es como un niño. Entonces, el niño que empieza a aprender, va aprendiendo cada vez más rápido, va conociendo cada vez más cosas, hablando cada vez más palabras y así por delante. Entonces, así es la inteligencia artificial. Al comienzo, necesitamos enseñar las cosas con mucha información y muchos datos, por eso el tema de Big Data, pero después la inteligencia artificial empieza a tomar decisiones solo. Es claro que cuando hay alguna falla, hay alguna cosa a hacer una corrección, la inteligencia artificial también va a aprender y va a ser diferente la próxima vez. Hay un caso muy interesante, La Torre, indico a todos ustedes, que fue un juego de xadrez entre un xadrezista muy importante llamado Garry Kasparov contra un software de la IBM llamado Deep Blue. Fue la primera vez que un xadrezista perdió el juego para una máquina, una inteligencia artificial.
Como a inteligência artificial consegue fazer isto? Porque quando uma pessoa tem uma capacidade de pensar movimentos X, com X números, a inteligência artificial consegue muito mais que isto. Por isso que necessitamos utilizar a nosso favor para nos ajudar com as atividades do dia a dia. Ok. Mira, aquí tenemos 10 minutos más para el cierre. Voy algunas preguntas de manera un poco más resumida, hablando aquí y después para terminar dentro del tiempo que nosotros habíamos propuesto de terminar esto en 10 minutos más, ¿no? Enrique Rojas pregunta, ¿qué planes de implementación de nuevas tecnologías hay para México, Centroamérica y Caribe en corto plazo? Creo que temos uma diapositiva, vamos contestar esta. Temos já muitas atividades, muitos projetos já implementados em nossa região. Aí temos a primeira Basf Agro. Vocês podem baixar esta aplicação. Esta aplicação, com este código QR, vocês podem ir diretamente à tienda, tanto Apple quanto Android, e podem baixar a aplicação. Aí há muita informação também sobre cultivos, sobre programas. Aí você pode facilmente encontrar muitas respostas que temos em nosso sítio de internet. Déjame ver aqui um pouquinho mais. Leonardo Molina pergunta quais são os recursos que vamos optimizar em canha, maíz e sorgo. Então, Leonardo, oportunamente nós podemos entrar em contato contigo e explicar um pouco mais quais são as soluções que temos para estes cultivos específicos, ok? Victor Tapia pergunta, a tecnologia 4.0 tem muitas vantagens. Aqui já falamos sobre impactos no meio ambiente, ou seja, impactos positivos, não? Paola Mosqueira perguntando se han validado doses de nossos produtos para aplicações com drones. Isso que aí é um tema distinto, não? Para aplicação em drones, há dosificações distintas e isto estamos fazendo com uma frequência bastante intensa, ou seja, tanto em Brasil como em nossos centros de capacitação e investigação e capacitação, já estamos fazendo algumas provas, porque cambia, inclusive, a forma de aplicar, não? Então, estamos tendo essa preocupação. Mauro Paz faz uma pergunta que, sinceramente, vou pedir para que depois contestemos. Ele pergunta que respostas destas tecnologias em cultivos que não têm pureza varietal. Ou seja, eu vou pedir para que meu maestro, Francisco Cruz, nos apoie um pouco com esta resposta a posteriori, porque não tenho esta resposta para ti agora. Carlos Sánchez comenta que está bem, pero o uso de drones e dosificação são custosos. Se temos algum parâmetro de custo. Almir, não sei se você tem, com tua experiência de Brasil, alguma comparação entre custo de aplicação com drones versus aplicação tradicional, não? Claro. Bueno, solo antes de responder essa pergunta, como a Torre falou, acá está algumas coisas que já temos em México e também Costa Rica. O BAF Agro é uma aplicação móvel onde vocês vão encontrar um catálogo completo de enfermidades, de malezas e muitos conteúdos acerca de como fazer um melhor tratamento para estas coisas. Vocês podem descargar a aplicação com esse QR Code acá. E também, para quem tiver uma ideia, uma solução para poder ir ao programa AgroStart, acá está o QR Code para que acedam. Há um formulário, podem registrar, rellenar um form para enviar seus produtos. Mira, a parte do drone, essa é uma pergunta muito boa, porque não podemos comparar com a forma de fazer aplicação aérea com avião ou outras coisas mais. Por quê? Porque é claro que uma área maior ou mais grande, não podemos, o custo do drone vai ser maior, porque o drone não tem a capacidade de litros para ser a mesma aplicação que num avião, por exemplo. Pero, por isso que o drone tem que ser utilizado para áreas específicas. Vou dar um exemplo acá, café de montanha. Como entrar com uma maquinária em uma área que é montanhosa de café? É impossível. Então, as pessoas têm que fazer a pulverização de forma manual. Esta é uma situação onde o uso de drone é muito mais barato, menos custoso e
más eficaz do que la parte manual, ¿no? Y, nuevamente, el maquinario no entra. Entonces, el drone tiene que ser utilizado para situaciones específicas, como a mudança de relevo ou áreas de difícil acesso. Por enquanto, por ahora, ¿no? Después, cuando tuviéramos drones casi del tamaño de aviones, ahí sí vamos a hacer en larga escala. Sí, la tecnología siempre en el principio, a la adopción al principio, siempre tiene un costo más alto. O sea, y ahí a la tendencia, mientras esto se va masificando el uso, se va reduciendo. Varias industrias han pasado por esto y nosotros hemos visto que realmente es una tendencia. Al principio siempre es un poco más costoso porque hay poca gente haciendo. Después, más adelante, tiene una reducción de precios. Aquí hay otras preguntas, Almir. Creo que tenemos solo 5 minutos y son preguntas un poco más específicas porque hay una persona que no está logrando bajar la aplicación en el código QR. Nosotros vamos a entrar en contacto después para apoyarlos. Solo para decir que en México, también es una pregunta aquí de cuándo vamos a tener estas tecnologías, ¿no? Traemos solamente una pequeña muestra. Aí, Almir, se pudieras ir uma diapositiva adelante, por favor. Aí. Nosotros, aquí es una pequeña muestra de las cosas que están o disponibles ya. Ustedes vieron la aplicación BASF Agro, también la forma de entrar y ver cómo está el tema de AgroStart, si hay algún interesado en emprender con nosotros. Ahí está el código QR de AgroStart, entonces ahí te va a dirigir a la página directamente de AgroStart, esto es de BASF Agro, y algunos pequeños ejemplos de lo que ya tenemos en México, Centroamérica y Caribe. Tenemos una herramienta que se llama Demoplots, esta es para nuestro equipo interno, hacer comparaciones de parcelas lado a lado, ¿no? Esas comparaciones que se hace con mucha frecuencia en nuestro mercado, o sea, ahí se puede tener casi una bitácora electrónica de todo lo que se hizo y se puede comprobar al final los tratamientos, tratamento A versus el tratamento B, cuál tiene mejor desempeño. Momentos Agro, nosotros estamos lanzando esta semana lanzamos esta aplicación. Está súper interesante porque ella conecta directamente el agricultor con la cadena de distribución de nosotros. O sea, si nosotros tenemos una actividad con agricultores y estos agricultores van a recibir un beneficio económico por estar atendiendo estas charlas virtuales, todo, esto se va a poder, a través de esta herramienta, solicitar estes descuentos em nossa cadena de distribuição. E, como já falamos anteriormente, o Charvio Scouting, nós já temos um programa de desenvolvimento para México, Centroamérica e o Caribe também, e prontamente isto vai estar disponível em nossa tienda digital. E aqui, para terminar, primeiro, temos praticamente 2 minutos. Veo que Adriano está com a câmera prendida. Não sei se Adriano quer comentar alguma coisa. Adriano, tudo bem? Ok. Mira, aqui uma reflexão bastante importante e quisieran que todos pensáramos sobre este tema. A revolução tecnológica, às vezes, pode atingir a nós como um verdadeiro tsunami, não? Uma ola gigante que vai passar. El punto es, si nosotros vamos a estar mirando esta ola, veniendo de frente, de cara a nosotros para agarrarnos y no aplastarnos, o si nosotros vamos a utilizar esta ola para surfear también. Yo prefiero surfear en esta ola do que ser aplastado por ella. Entonces tenemos que avanzar nuestras competencias individuales, nuestras competencias como personas, para aceptar, entender que hay nuevas formas de hacer las cosas que estamos acostumbrados y esto con certeza va a ser de beneficio para todos. A los compañeros que no pudimos contestar las preguntas aquí, nosotros vamos a contestarlas después de manera individual y dejo la palabra a Almir para ver si tiene los últimos mensajes, pero antes, Almir, solo para reforzar un tema importante. Mira, esta es la primera de muchas que tenemos. La próxima
probablemente estaremos haciendo en 2 semanas. Hablará sobre la experiencia del agricultor, la experiencia del cliente. Nosotros tenemos la invitación de un consultor sobre este tema, experto sobre este tema, y cómo nosotros tenemos que brindar servicios a nuestros distribuidores y agricultores de manera eficiente. Va a ser súper interesante. Y ya tenemos una propuesta de agenda de aquí hasta el fin de año. A cada 15 días más o menos vamos a tener una sesión como esta con un invitado especial. Y ahí, Almir, te agradezco mucho, agradezco a las más de 300 personas que están en la transmisión. Y dejo tus palabras finales. Muchísimas gracias de mi parte y Almir, contigo, cierre. Claro, gracias La Torre. Bueno, gracias a todos, fue una experiencia muy buena. Yo estoy mirando acá las preguntas, hay muchas preguntas que gostaríamos de estar acá respondiendo por horas, ¿no? Pero vamos a contestar. De mi parte, muchas gracias por todos que participaron. Y nuevamente, esto que hablamos hoy es algo, como La Torre habló, para que ustedes utilicen en sus vidas, ¿no? Quien conocer más tecnologías desde ahora, quien conseguir leer este nuevo formato de trabajar, este nuevo código, va a conseguir aprovechar las mejores oportunidades, va a crear las mejores iniciativas y va a conseguir lograr ahí mucho suceso en su carrera. Principalmente, miren qué pasó ahora por el tema de COVID y cómo se aceleró todo eso que estamos hablando, ¿no? Las empresas que estaban preparadas salieron en la frente, las otras están acelerando. En resumen, utilicen esto en su día a día, busquen cada vez más conocimiento y estaremos siempre acá para proveer soluciones a ustedes de una forma cada vez más digital y también con una buena experiencia. De mi parte, muchas gracias. Quiero agradecer acá a todo el equipo también involucrada y nos vemos, creo que muy en breve, ¿no? Muy temprano podemos hacer otra de esta acá. Hacemos otras, seguramente. Vamos a hacer más porque tenemos mucha cosa para compartir con ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego.